Octavio Vidal, de 40 años, estaba consumido por la soledad en su cabaña en el sombrío Bosque Negro. Su aislamiento no era impuesto, sino una penitencia autoimpuesta. Su rostro reflejaba un resentimiento sordo y desconfianza total. Octavio, un antiguo guardabosques, había renunciado a todo tras el incidente del lago escondido, una herida moral incurable. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Ahora, su existencia era la monotonía del viento y el esporádico chirrido de los neumáticos de los repartidores. Su fe en la justicia había sido suplantada por una corrosiva desconfianza. Una noche de oscuridad abisal, mientras atizaba su chimenea, la tranquilidad se rompió. Escuchó el quejido metálico de un motor que se ahogaba, seguido de un golpe sordo. A regañadientes, salió al aire gélido y hostil. La niebla era densa y espectral. A unos cientos de metros, un coche deportivo de un rojo escandaloso que gritaba opulencia estaba hundido hasta los ejes en el lodo traicionero del arcén. De pie, bajo la luz moribunda y rota de uno de los faros, una figura femenina destacaba por su absoluta inadecuación al entorno. Era una joven, vestida con un elegante y completamente inútil vestido de cóctel y unos tacones que la hacían patinar sobre la tierra húmeda. Su rostro pálido y tenso era una máscara de miedo y desesperación. Sostenía un teléfono celular en alto, como una súplica muda, una antena de oración dirigida a un cielo que no ofrecía ninguna señal de salvación. Capítulo 2. Aurora y la semilla de la venganza. Ella era Aurora Lira, una mujer de sociedad cuyo único error, por grave que fuera, fue el de fiarse de la optimista sugerencia de su GPS para tomar un atajo rural. Su misión era llegar a tiempo a una fastuosa fiesta de compromiso en la finca de un acaudalado amigo, un evento que no solo sellaría su unión, sino también su inequívoco ascenso a un escalón más alto en la jerarquía social. «Por favor, señor, ¿podría ayudarme?». Su voz era temblorosa, educada, el tono de alguien cuya vida se había desarrollado entre la moqueta y la comodidad, completamente ajena a la crudeza implacable del bosque. «Mi coche está completamente atascado y llevo horas sin servicio». Octavio se aproximó, sus botas de cuero pesado aplastando con deliberación la hojarasca mojada. Aurora, con su fragilidad patente y su vestimenta ridícula, era una visión perturbadora que rompía el sombrío monocromo de su vida. Su belleza era innegable, pero había en su vulnerabilidad una especie de cebo que, para la mente retorcida de Octavio, resultaba extrañamente inquietante. «Venga a la cabaña», dijo con una voz que el desuso había vuelto áspera y un tanto ronca, como si tuviera que empujar cada palabra. «Es demasiado peligroso quedarse aquí. La temperatura va a descender drásticamente». Aurora, al borde del colapso emocional y físico por el agotamiento y el frío, no dudó ni por un segundo. El simple hecho de ver a un hombre grande y robusto, a pesar de su aspecto de ermitaño salvaje, le infundió una oleada de alivio casi irracional. Aceptó de inmediato, sintiéndose a salvo por primera vez en horas, incapaz de leer la auténtica tormenta que se agitaba detrás de los ojos grises del guardabosques. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba con una calidez que parecía burlarse activamente de la frialdad exterior. Octavio le ofreció una pesada manta de lana virgen y le sirvió una taza de un té de hierbas humeante. El calor, tanto el físico como el momentáneo refugio, hizo que Aurora se relajara, y la ingenuidad de su relato, la historia de su vida y sus ambiciones, fluyó con facilidad. «Mi prometido me matará si no llego a tiempo. Se llama Lorenzo Sotomayor. ¿Lo conoce?», preguntó, con un matiz de ese orgullo social tan intrínseco a su clase. «Es de una de las familias de promotores inmobiliarios más conocidas de la región, los que están detrás de casi todo el desarrollo costero». Octavio dejó de remover el fuego. El sonido metálico del atizador al caer suavemente en la piedra fue el único ruido. La mención de ese nombre actuó como un interruptor invisible, apagando la escasa luz de su humanidad que había encendido el acto de la hospitalidad. Sus ojos, antes retraídos, se fijaron en Aurora, oscureciéndose con una emoción tan profunda y helada que ella no pudo ni siquiera comenzar a descifrarla. Era la sombra tangible de un viejo dolor que había esperado 10 años para manifestarse. «Sí, conozco a los Sotomayor», dijo Octavio. El tono de su voz había adquirido una quietud aterradora, despojada de cualquier emoción discernible, lo que la hacía infinitamente más amenazante. Capítulo 3. El proyecto del lago escondido.
El nombre de Lorenzo Sotomayor era, de hecho, el catalizador directo y primario del trauma que había desmantelado la vida de Octavio. El incidente que había pulverizado su carrera y lo había forzado al aislamiento se conocía en los círculos de activismo como el Proyecto del Lago Escondido. 10 años atrás, Lorenzo Sotomayor, actuando bajo la sombra y la dirección de su padre, un magnate despiadado del desarrollo inmobiliario, había orquestado la compra fraudulenta y el posterior drenaje ilegal de una vasta zona de humedales. Estos humedales no eran solo tierra, eran un ecosistema que Octavio y sus compañeros guardabosques habían dedicado años de su vida a catalogar y proteger. La confrontación que siguió a la destrucción del hábitat fue brutal y física. Un joven guardabosques, el mejor amigo de Octavio y un hombre que consideraba su hermano, había sido emboscado y agredido violentamente por los capataces de Sotomayor. Las lesiones resultantes lo dejaron postrado y permanentemente discapacitado. La familia Sotomayor, con su inmensa red de influencia, sus abogados y su dinero casi ilimitado, había utilizado su poder para enterrar el caso con la eficiencia de un cirujano. Octavio había testificado con la pasión de un mártir, presentando pruebas irrefutables solo para ser ignorado, tachado de exagerado e, irónicamente, de extremista ambiental por la prensa local comprada. Aquello fue el golpe de gracia, la renuncia a su vida social y la pérdida total de su fe en cualquier vestigio de un sistema de justicia. La llegada de Aurora, la futura esposa de su némesis, no fue interpretada por Octavio como un simple accidente de la carretera. Fue el dedo frío de la providencia, una oportunidad largamente esperada. En ese instante, las intenciones de Octavio mutaron con una frialdad glacial. De la forzosa y superficial hospitalidad pasaron a un propósito oscuro y singular. Ya no era un samaritano renuente, se había transformado en el cazador. Y Aurora, la joven perdida, era la presa incidental, el instrumento perfecto. Su plan no contemplaba la violencia física, sino algo mucho más insidioso y calculado: destruir la vida y la reputación de Lorenzo Sotomayor a través de ella. Quería exponer la crueldad, la corrupción sistémica y el vacío moral que definían a Lorenzo. Y Aurora, la confidente inconsciente que estaba a punto de ligar su destino al criminal, era la llave perfecta para acceder a esa verdad oculta. Dale like, suscríbete y comparte. ¿Por qué está solo aquí, señor Vidal?, preguntó Aurora sintiendo el aire pesado, el cambio palpable en la atmósfera de la cabaña. Una sensación de escalofrío que no tenía que ver con la temperatura exterior. «Soy un hombre con deudas no pagadas», respondió Octavio, sus ojos fijos en la danza del fuego, la voz grave y final. «Deudas de justicia que el mundo se niega a cobrar, pero que yo estoy dispuesto a saldar». Capítulo 4. El confrontamiento de la verdad. Con una resolución fría, Octavio se dirigió a un cajón de madera sellado y sacó una carpeta gruesa. Contenía un archivo de pruebas, recortes de periódicos sobre el proyecto del lago escondido, informes detallados sobre la agresión y el encubrimiento, y fotografías de su amigo guardabosques, cuya vida fue mutilada por la avaricia de los Sotomayor. «Mira esto, Aurora», le ordenó, deslizando la carpeta sobre la rústica mesa. No había súplica, solo una autoridad sombría. Tu futuro marido no es un hombre de negocios implacable, es un criminal que arruinó la vida de gente inocente por dinero y por poder. Aurora se rió, una defensa desesperada contra lo que se venía. «Vamos, señor Vidal, mi Lorenzo es un hombre de negocios. Esos deben ser viejos rumores, exageraciones de la prensa amarilla». «¿Rumores? Mira esto». Octavio la obligó, con la pura intensidad de su relato y la solidez innegable de sus pruebas, a mirar la verdad de frente. Le contó la historia detallada de su amigo, el dolor de la injusticia y la impunidad. Le mostró cómo Lorenzo y su padre habían movido los hilos del poder, comprando voluntades políticas con sobornos y silenciando a la prensa. Aurora, confrontada con la verdad fría y brutal, sintió un nudo físico de náusea. Amaba la imagen que él representaba, pero ahora recordaba las explicaciones vagas que él siempre ofrecía. La imagen perfecta de su prometido comenzó a agrietarse y desmoronarse bajo el peso de la evidencia. El sol asomó al fin sobre el horizonte. Octavio no había cruzado ningún límite físico, pero su intensidad silenciosa y la magnitud de la información eran un acto de violencia psicológica no menos efectivo. «Ahora, ¿qué vas a hacer?», le preguntó Octavio, el cazador, sabiendo que la semilla de la duda y de la justicia había sido sembrada de forma irreversible.
Llévame a casa, susurró Aurora, su voz rota por la profunda conmoción moral. Octavio la llevó de vuelta a la ciudad. Cuando llegaron a la ostentosa mansión de los Sotomayor, Lorenzo apareció lívido, no por la preocupación, sino por la furia del escándalo potencial. «Aurora, ¿dónde demonios estabas? ¿Te das cuenta del escándalo que has provocado justo antes de la fiesta? Estaba con un hombre que me abrió los ojos, Lorenzo. Un hombre que me mostró la basura que eres tú». Aurora Lira, que había llegado al bosque perdida, se fue de la cabaña con algo infinitamente más valioso que un rescate o un matrimonio: la verdad brutal de su prometido. No se casó. Usó la información que Octavio le había proporcionado como punto de partida e inició una investigación propia. Encontró pruebas irrefutables de las acciones ilegales de la familia Sotomayor, incluyendo una compleja red de sobornos y evasión de impuestos masiva. Octavio Vidal, el hombre solitario con la oscura intención de una venganza personal, no fue quien destruyó a Lorenzo. Aurora lo hizo. Ella lo abandonó de forma pública, se convirtió en una informante crucial y expuso con precisión milimétrica los crímenes de la familia ante las autoridades. Lorenzo Sotomayor fue acusado formalmente por múltiples cargos de corrupción y fraude, y la boda fue cancelada en medio de un escándalo mediático nacional que destruyó su reputación. Aurora Lira perdió su posición social privilegiada, pero ganó algo infinitamente más valioso: su dignidad y su verdad personal. Octavio, al ver la justicia triunfar de una manera tan indirecta, sintió por primera vez en años que el nudo de resentimiento en su pecho se disipaba. Su oscura intención se había transformado, irónicamente, en un catalizador para la justicia social. Lejos de convertirse en el villano que había temido ser, se había transformado en un instrumento involuntario de la verdad. Aurora y Octavio nunca cayeron en la trampa del romance superficial. Se convirtieron en aliados inusuales, unidos por el deseo de un mundo más limpio. Octavio finalmente abandonó su cabaña, vendió la tierra del bosque y utilizó el dinero para unirse a un grupo de activistas ambientales. La sombra opresiva de la noche había dado paso a la luz limpia de la verdad y una nueva esperanza. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.